quiero decirles que todos tenemos esta herida en una menor o mayor medida. Cuando hemos sentido que ser vistos y esperar el reconocimiento, la mirada y el amor de un padre es algo que que esperamos y que no tuvimos, es algo que nos dolió. La herida de rechazo no es porque te rechazaron, eras inexistente para mamá, inexistente para papá. Pues va creciendo la persona sintiéndose aislada, solitaria, no quiere ser visto, no quiere ser reconocido. Cuando tú regañas a tu hijo, cuando lo criticas, cuando le dices que sea lo que no es, él no deja de amarte. Lo que deja es de amarse a sí mismo. Yo soy Ana Mar Orihuela. Si quieres aprender a mirarte con amor y aceptación, este podcast es para ti. Vitaminas de Ana Mar para amar. Hola, yo soy Ana Mar Orihuela, soy psicoterapeuta y escritora y bienvenidos a este episodio 2 de este podcast llamado Vitaminas de Ana Mar para amar. Y bueno, hoy vamos a empezar con nuestras lecciones fuertes. En este episodio 2 vamos a trabajar las heridas, la herida primaria por excelencia, esta de los primeros años de nuestra vida, desde que estábamos en el vientre de nuestra mamá y los primeros 3 años de nuestra vida, que es la herida de rechazo. Me gustaría mucho que pudieras, a través de este episodio, ampliar completamente la visión que de pronto tenemos de la herida de rechazo, porque nos vamos con la idea de que si tienes una herida de rechazo, entonces tu papá te rechazó o tu mamá te rechazó. Y la verdad es que va mucho más allá de eso, es algo mucho más profundo. A veces el rechazo lo sentimos a través de una enfermedad. Por ejemplo, cuando tu mamá estaba embarazada de ti, pudo haber tenido alguna enfermedad que la hiciera entrar en crisis, que no pudiera caminar, que no pudiera llevar su vida normal, que tuviera mucho miedo de tener un aborto, de una preeclampsia, de una situación donde de alguna manera no sentía confianza en que podía estar gestándote en paz, en bienestar. No solamente tiene que ver con rechazar, también tiene que ver con sobreproteger. Hay personas, por ejemplo, que efectivamente tuvieron hijos prematuros, que tuvieron hijos enfermizos, con asma, con peligro de muerte, y esa mamá se queda muy tocada por el miedo a perder a ese niño y con un concepto de él como alguien frágil, como alguien que necesita mucho de ti. Y esta dinámica puede ser justo lo que te haga sentir y tener en el alma la herida de rechazo. Entonces, la herida de rechazo no es porque te rechazaron, no solamente eso, también, claro, también puede ser que lo sentiste como eras inexistente para mamá, inexistente para papá. Me acuerdo, un día fui a la presentación de Juan Villoro y decía, un día me enojé tanto con mi padre que me sentía tan ignorado por él y me sentía tan anulado, me enojé con él y le dejé de hablar 6 meses. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que después de los 6 meses él no se había dado cuenta que yo estaba enojado con él y que le quité el habla. ¿Cuántos de ustedes sintieron que nadie se daba cuenta si salías de tu casa, que nadie se daba cuenta de lo que sentías? Era como vivir en un estado de congelamiento. Papás que sí, quizá eran proveedores, mamá que quizá estaba ahí haciendo de comer o yendo por ti a la escuela o llevándote a tus actividades, pero que no había ninguna conexión afectiva, no había ninguna vinculación, no te sentías visto desde el alma. Eso es el fundamento de este dolor. 1, situaciones de crisis, donde tuviste una enfermedad, donde estuviste en peligro de muerte en los primeros años de tu vida. 2, situaciones donde te sentiste sobreprotegido. Una mamá que tenía mucho miedo a que tú murieras, que tuviera mucho miedo a que te enfermaras, que te veía débil, que te sobreprotegió y con esto rechazó tu derecho a ser poderoso, autosuficiente y sentirte completo. Y 3, una incapacidad de ser visto, reconocido,
de poder sentirte perteneciente. Las personas que tienen esta herida sienten muy raros a sus padres, gente extraña, ajena, qué raro piensa, qué raro actúan. Yo creo que yo soy adoptado, yo creo que yo no soy parte de esta familia. A mí me parece que yo no pertenezco a este círculo, qué raros son todos. ¿Te has sentido como un extraterrestre en tu familia, como ajeno y sin pertenencia? Bueno, pues este dolor te va a ir acompañando de manera muy significativa a lo largo de tu vida. Y hoy justo vamos a ver de qué manera te va a ir acompañando. Bueno, entonces ya aclarando el punto de que el rechazo no solamente es no ser visto, ignorado o criticado o rechazado por tu sexo, ¿no? Que eso es algo muy importante. Papás que querían un niño y tú fuiste niña. Situaciones donde de pronto estaban esperando al niño güero y rubio de ojos azules y llegó el niño morenito de ojos cafés, ¿no? Estaban los papás en una expectativa y entonces fue otra expectativa, ¿no? Eso también puede generar la herida de rechazo. ¿Cuál dirías que ha sido tu experiencia? ¿Tú tenías un sexo diferente a lo que tus padres esperaban? ¿Tuviste alguna experiencia de enfermedad en tu infancia? ¿Fuiste sobreprotegido por tu madre, por tu padre? ¿Te sentías inexistente? ¿Te sentías no visto, no reconocido? ¿Siempre sentías que eras ajeno, que no pertenecías a tu familia? A lo largo de tu infancia tuviste problemas de enfermedades respiratorias, rinitis, alergias, asmas, problemas en la piel, situaciones donde de pronto caías en el hospital porque caías con una crisis de asma, con un problema en que no podías respirar. Justamente las vías de contacto con el mundo, que es la respiración y la piel, son los síntomas de esta herida, porque la piel en el contacto con el mundo entonces puede tener rinitis, puede tener ya más adelante en la adolescencia un acné importante, un problema fuerte de psoriasis, de problemas realmente de la piel. Y algo también como un síntoma físico es la alimentación. Las personas que tienen esta herida son personas que tienen conflicto con la alimentación o no les gusta comer o no digieren bien o son alérgicos a muchas cosas o tienen conflictos con la alimentación. La alimentación está relacionada con la energía femenina, el sentirte nutrido, el alimentarte de fondo, está relacionado justo con la mujer, con la mamá. Y esta herida de rechazo está muy vinculada con una mamá que no tiene el derecho de amar, de conectarse, de vincular, con una mamá que no supo nutrirte, que tenía mucho miedo. Una mujer que tiene la herida de rechazo cuando está gestando, cuando tiene a su hijo, se siente ajena a la maternidad, duda mucho de sus capacidades, tiene mucho miedo de que se muera su hijo o que no tenga las habilidades. Y desde ese miedo, entonces empieza a desconectarse del amor. El antagónico del amor, mis queridos todos, es el miedo. Y una mamá con miedo que se siente no suficiente o que tiene muchísimo miedo de la maternidad, entonces no se vincula a nivel emocional con su hijo, con su hija, y más bien lo que le transmite es miedo. Nosotros como mamás somos el primer contacto, la primera vinculación con nuestros hijos. Nosotros los incursionamos en el camino de la conexión, del amor, de la pertenencia. Las mujeres o lo femenino, porque ojo, también los padres pueden tener esta conexión con lo femenino muy potente y tu papá era quien te nutría, te hacía de comer, te abrazaba, te besaba, te cuidaba, te hacía sentir perteneciente. Esto también puede ser algo que viviste con tu papá, pero en general es la mamá y somos las mujeres quienes tenemos esta energía femenina disponible para hacerte sentir visto, amado, perteneciente, nutrido, protegido, cuidado, aceptado.
Pero ojo, en realidad esto no está dado y no es simplemente por ser mujer, ya lo sabes, como cuando hablamos de la vocación de ser mamá. O sea, hay mujeres que no tienen vocación de ser mamá. Hay personas que están frente a la maternidad, que tienen un embarazo y que tienen 6, 7 meses y que no te sientes embarazada, que no sientes que niegas que tu cuerpo cambie, que tu bebé va viéndose su panza hasta el mes 8, ¿no? Donde ya no hay otra más que el bebé necesita espacio para crecer. Esto pasa con las personas y las mujeres con herida de rechazo. O sea, realmente no se sienten ajenas, sienten que no son mamás. Cuando tu hijo está llorando, sientes que venga la mamá de este niño, por favor. O sea, ¿quién es la mamá de este niño? Ah, caray, yo soy la mamá de este niño, ¿no? Caray, o sea, yo realmente soy quien debe nutrirlo, cuidarlo. O sea, hay una experiencia de rompimiento con la experiencia de la maternidad. Es una fisura con la vinculación. Y el tipo de apego que tiene la persona que tiene esta herida es el apego evitativo. Evitativo, porque en realidad, como no sintió esa vinculación, no sintió esa conexión, pues va creciendo la persona sintiéndose aislada, solitaria, no quiere ser visto, no quiere ser reconocido. Se la pasa mucho tiempo desconectado, disociado en su propio mundo. Una persona disociada es alguien que se la pasa la gran mayoría del tiempo en su propio mundo, en sus pensamientos, en sus fantasías, en sus ideas recurrentes. ¿En qué sueles estar siempre pensando? ¿Estás pensando en los planetas, en lo que hay más allá de la muerte, pensando en la inmortalidad del cangrejo, como dicen, pensando en la música, en historias, en chismes? ¿Hacia dónde tiende tu mente? ¿Cuáles son los mundos que construye tu mente que lo hacen desconectarse de la realidad, que lo hacen desconectarse del aquí, del ahora? ¿Y qué tanto tiempo pasas desvinculado? Esta es una herida fundamental. Podríamos pasar horas y capítulos desmenuzando y profundizando esta herida. Y la verdad les voy a decir una cosa, yo no tengo prisa. Yo quiero hablarte con profundidad, con tiempo. Es por eso que este es mi podcast y podemos realmente llevarnos el tiempo que se necesite para poder profundizar. A mí me gustaría muchísimo que tú pudieras mandarme tus preguntas, tus comentarios en los comentarios para que yo pueda ir acompañando tu proceso de cómo vas conectando con este tema, qué es lo que estás conectando y recordando a la hora de que estoy hablando de todo este ecosistema que tiene que ver con las heridas de tu infancia, los síntomas y por supuesto también que te suscribas a mi canal para que puedas ser avisado de cuándo nacen, cuándo surgen los próximos capítulos, que vamos a estar subiendo un capítulo semanal para que podamos tener una terapia semanal tú y yo. Entonces, continuando con la herida de rechazo, el tema tiene que ver justo con la desvinculación, con la disociación, con un mandato de yo no pertenezco a este mundo. Y como yo no pertenezco a este mundo, entonces pertenezco al mundo de mi imaginación, de mis pensamientos. Y hoy en día, las redes sociales, el internet, son un vehículo perfecto para desvincularte, para desconectarte. Y eso está pasando muchísimo con los jóvenes. Los jóvenes, desde esta herida de rechazo y desde esta incapacidad de los papás de vincularse y de conectarse, están pasando horas y días en el mundo de los videojuegos, en las redes sociales. Y esto es un lugar muy común para poder evadirte, desconectarte y estar en otro mundo que no sea el tuyo. Me gustaría explicarte que esto va a ser un problema de salud muy importante. No solo va a ser, está siendo un problema de salud muy importante
porque el estar disociado y desconectado y pasar tantas horas en videojuegos, en redes sociales y en el internet, ¿no? Va generando una incapacidad de estar conectado con la gente, conectado con tu cuerpo, conectado con lo que sientes, con lo que necesitas. Va haciendo una separación entre lo que está pasando aquí ahora, entre tu cuerpo y lo que estás sintiendo y lo que está realmente en este mundo imaginario, en este mundo de la desconexión. En realidad, quiero decirles que todos tenemos esta herida en una menor o mayor medida y es una fisura como literalmente como una herida en la piel. Hay quien tiene ese dolor que sangra como un verdadero boquete en el alma, porque nunca sintió que su mamá o su papá lo veían, que lo validaban, siempre sintió crítica, rechazo de su madre. La mamá es una figura muy importante en esta herida, ojo, porque como he dicho, el papá y la mamá tienen la energía femenina, sin embargo, la mamá tiene un papel muy importante en los primeros años de nuestra vida, como la conexión con la familia, la vinculación. Entonces, la mamá era una mamá que se rechazaba a sí misma, que se odiaba a sí misma, que aprendió muy probablemente a través de su propia madre a rechazarse, a criticarse, a sentirse no merecedora. Y cuando nosotros nos sentimos enojadas con nuestra feminidad, con ser mujeres, con ser quien somos, cuando nos sentimos dignas, buenas personas, entonces nos rechazamos a nosotros mismos. Esto puede ser un veneno que tú tomaste de tu madre y que de pronto puedes pasar a tus hijas, a tus hijos del mismo sexo, porque el rechazo se transmite con los hijos del mismo sexo, con alguien en quien te ves, en quien te proyectas. Entonces, por ejemplo, si tú eres una persona un niño que estuvo en una escuela donde se sentía rechazado, donde le hicieron bullying, o que tuviste una infancia donde te sentiste tonto, discapacitado porque tenías un déficit de atención y entonces eso te hacía sentir menos que los demás. O sea, ese dolor que tienes en tu alma, esa memoria que tienes en tu alma, si tu hijo presenta alguno de esos síntomas, se va a activar tu herida a través de nuestros hijos. O sea, nuestros hijos siempre activan nuestras heridas, activan nuestro dolor y son grandes maestros en esta oportunidad de vernos a nosotros mismos. Pero ojo, o sea, no quiere decir que porque tu hijo tenga tu misma herida y presente tus mismos síntomas, entonces eso quiere decir que ya vas a sanarla. No, o sea, hay papás que hacen más grande la herida en sus hijos porque en realidad no están dándose cuenta que su hijo les está activando ese dolor. Y la verdad es que las distintas etapas de nuestros hijos nos llevan a conectar con nuestras propias etapas de desarrollo y los capítulos que nos han dolido tanto en la vida. Por ejemplo, si a ti te dolió muchísimo la adolescencia, porque en la adolescencia te sentías el más feo o la más fea, la más inadecuada, porque tenías acné, porque querías andar con alguien y no te pelaban, o te sentiste bulleado. O sea, cuando tu hijo vaya a la adolescencia, va a mostrarte ese espejo y probablemente te muestre el espejo de capítulos que necesitas sanar de tu propia historia. Y por eso tener un hijo es una enorme responsabilidad porque tu hijo te va a espejear tus heridas, te va a espejear tus miedos, tus demonios, tus fantasmas. Y si tú no eres consciente, entonces vas a lastimarlo, vas a rechazarlo, vas a realmente a evadir esto que está proyectándote y que tú quizá has pasado años evadiendo, años desconectado de esa realidad. Entonces, esto es muy común en la herida de rechazo, que nosotros sintamos esa proyección en nuestros hijos y que desde ese lugar, entonces, queremos que sean perfectos, queremos que sean fuertes. Por ejemplo, imagínate que tú eres una persona que cuando fue niño fue muy vulnerable y eso, por supuesto, le trajo mucho abuso, mucho dolor.
O sea, imagínate cuando tú tienes un hijo y que lo veas vulnerable, que lo veas enfermizo, frágil, emocional. O sea, como papá, vas a eso que no pudiste integrar o que te dolió tanto y que va a ser proyectado en tus hijos, vas a empezar a criticarlos, a hacer todo para que pongas el ponte chingón, no llores, sé fuerte, sé competitivo, sé esto, y todo eso que tú le dices para que sea algo que él no es, lo único que le está haciendo es llevando al rechazo. Porque si tú le dices a tu hijo, ponte chingón, sé fuerte, sé competitivo, hazlo bien, piensa rápido, resuelve esto, lo que le estás diciendo es que es un pendejo y que él no puede. Y hay una frase poderosísima que dice, cuando tú regañas a tu hijo, cuando lo criticas, cuando le dices que sea lo que no es, él no deja de amarte. Lo que deja es de amarse a sí mismo. Y amarse a sí mismo es el fundamento del rechazo. Es un odio, un rechazo, una desconexión, un dolor con nosotros mismos. Y es por eso que vamos por la vida sintiéndonos sin cualidades para ser exitosos, para salir adelante, sintiendo que no pertenecemos a ningún lugar, sin echar raíces, haciendo muchas cosas para ser perfecto, para hacerlo bien, para ser correcto, para ganar valor frente a los ojos de los demás, reconocimiento, haciendo muchas cosas para poder sentir que realmente perteneces. Y eso es algo que realmente asusta profundamente a una persona que tiene rechazo. Porque por un lado está el enorme deseo de ser reconocido, de sí existir, de ser validado, pero por el otro lado también está la enorme fobia de ser amado, reconocido, de estar conectado. Cuando nosotros hemos sentido al amor un riesgo, cuando hemos sentido que ser vistos y esperar el reconocimiento, la mirada y el amor de un padre es algo que esperamos y que no tuvimos, es algo que nos dolió. El que tú seas un niño o una niña y estés esperando que tu papá llegue, que te quiera, que te abrace, que te diga que te ama, que eres importante. Si estuviste esperando eso y nunca llegó, entonces es una espera de mucho riesgo, es una espera de mucho dolor, es algo que lastima y que esperarlo de nuevo es tan riesgoso, es tan doloroso que preferimos no esperarlo, preferimos desconectarnos y pensar que eso en realidad no existe. Sin embargo, eso te condena a no poderlo recibir, porque entonces ya no tienes ese canal para poder recibirlo. Sanar esta herida es un proceso de vida, es un viaje extraordinario, porque les voy a decir, primero que nada, para poder nosotros trabajar con esta herida, necesitamos reconocer cómo nos disociamos, cuáles son los hábitos a los que tiende tu mente, cómo te evades hoy, cómo buscas hoy desconectarte de la vida. Y ojo, eso es algo que de pronto no sabemos, ¿eh? Te desconectas trabajando todo el tiempo, te desconectas pensando siempre en ideas circulares o en situaciones que no están pasando en la realidad, o sea, siempre estás en tus pensamientos, te desconectas a través de siempre estar exigiéndote algo que no eres. Por ejemplo, ahora mucho está de moda el echeganismo, ¿no? Sé tu mejor versión, transfórmate y entonces trabaja contigo mismo. Pero hay que ser muy claros. No vamos a poder transformarnos desde el rechazo, desde el enojo de lo que somos, desde la autopersecución, desde la incapacidad para comprendernos con amor de fondo. Hay personas que tienen una herida de rechazo muy importante que son gordofóbicos, que son vigoréxicos, que son perfeccionistas, que odian equivocarse, que quieren hacer lo correcto y que cuando se equivocan sienten que entonces todo el mundo se va a dar cuenta que no son tan buenos, que son un fraude. Y bueno, y esto es profundamente doloroso porque siempre estás condicionándote para si aciertas, si lo haces bien, si no te equivocas, entonces, pues trata más, trata más. ¿Te ha pasado que sientes que nunca llegas? Que hagas lo que hagas, nunca llegas, nunca es suficiente, nunca sientas ese reconocimiento.
Cuando tú no tuviste ese reconocimiento de papá y mamá, entonces muy, muy difícilmente tienes ese nutriente. Y es algo que es claro que se puede construir y claro que se puede desarrollar, pero solo es a través del ejercicio de la conciencia, del proceso de la sanación. No se da nada más porque sí. Hay quienes crecieron con mamás muy duras, muy críticas, desconectadas, depresivas, mamás narcisistas que solamente estaban buscando llenar sus necesidades, que querían imponer sus expectativas, que creían que tú eras una extensión de ellas, mamás que no sabían aceptarte, que no sabían conectarse con el amor, dependientes, necesitadas. Estas mamás que levante la mano quien no tuvo una mamá así. O sea, creo que definitivamente la evolución y el crecimiento y lo que podemos ver en general es que el mundo está lleno de mujeres así, de mamás así, y perdón, no es que sean malas personas, no es que estamos frente a mujeres despreciables, ¿no? En realidad hay muchísima o había muchísima ignorancia. Pensábamos que nuestros hijos eran nuestra extensión, nuestra propiedad, y en realidad no sabíamos cómo realmente vincularnos con una mayor salud emocional. Entonces, ojo, si tú tuviste una mamá así, no es para que te enojes con esa mamá, no es para que le eches la culpa, no es para que te justifiques, no es para que digas, claro, ella es la responsable de que yo tenga una herida de rechazo, que hoy me haga no saber conectarme con el amor y no sentirme suficiente para la vida. No es para eso, es para que entiendas que tu madre también tenía ese dolor y que así se sintió con su padre, con su madre, que tu padre también tenía ese dolor y simplemente estaba proyectando y expresando algo que él vivió muy probablemente en su propia infancia y que siempre tuvo consigo mismo. Y creo que eso es algo fundamental. Necesitamos aprender a conocer cuál es la historia de nuestros padres, cuál es su infancia, porque además esto es como una misión imposible, porque los papás siempre, desde que olvidan su infancia, porque la verdad es que uno no recuerda lo que no trabaja. O sea, lo que nosotros no integramos en la conciencia, lo olvidamos. Entonces, de que nuestros papás ya olvidaron lo que les pasó, porque siempre lo han evadido, porque no quieren recordarse de capítulos tan tristes en su historia, porque ya no quieren abrir, no te quieren contar, o sea, pero necesitamos crear espacios para que de manera empática podamos conocer cuál fue la infancia de tu mamá, cómo se sentía en relación a papá y a mamá, qué tan valiosa, qué tan perteneciente, qué tan valioso, qué tan respetado, cómo vivía la autoridad, qué clase de límites le ponían a papá y a mamá, vivía alguna carencia, cómo se sentía en la escuela, tenía amigos, amigas, qué tipo de enfermedades tenía tu papá, tu mamá, qué situaciones importantes, qué muertes, qué pérdidas, tuvo mascotas, a qué jugaba, cuáles eran sus caricaturas. La verdad es que todo eso fue construyendo el hombre y la mujer que hoy son tus padres. Y te tengo una noticia, tus padres viven en ti, porque ellos insertaron un chip en tu propio sistema. Sus poderes y sus carencias, sus cualidades y sus defectos, su luz y su sombra vive en ti. Entonces, no solamente hay que conocer la historia de nuestros padres. ¿Cuál dirías, por ejemplo, que es el lema de vida de tu mamá? ¿Cuál es el lema de vida de tu papá? Esos condicionamientos son parte de tu propio reseteo, de tus propios estigmas, de tus propios sesgos. Y entonces es importante conocerlos para entenderlos, sí, pero también para entenderte a ti. Y nosotros sanamos la herida de rechazo cuando construimos un vínculo y una conexión primero con nosotros mismos, con lo que sentimos, con nuestro cuerpo. Yo te quiero invitar a que hagamos una pequeña pausa y que observes de todo esto que hemos estado hablando en este segundo capítulo de este podcast de Vitaminas de Anamar para Amar.
¿qué estás sintiendo en este momento en tu cuerpo? ¿Qué está pasando en tu garganta? ¿Hay alguna sensación en tu pecho, en tu estómago? ¿Hay tensión en tu mandíbula, en tus manos? ¿Hay alguna sensación que llame tu atención en este momento? Te invito a que que lleves una mirada hacia adentro y que observes qué tan conectado estás con lo que está pasando en este momento y con todo esto que estamos hablando, porque ese es el primer gran paso. ¿Sientes? ¿Qué sientes? ¿Cómo lo sientes? ¿Dónde lo sientes? Y si no lo sientes, te tengo una noticia: estás disociado, estás desconectado, porque no podemos hablar de temas que de alguna manera nos tocan nuestra vulnerabilidad a cada uno de nosotros y sin sentir nada, sin de pronto recordar nada, sin sentir alguna emoción, sin estar totalmente congelados. Esto justamente puede ser una señal de que estás disociado. Y es una forma de desconexión con tu cuerpo y con tus emociones, ojo, que te salvó de vivir situaciones de dolor. La disociación te salvó la vida. La disociación te protegió. La disociación te hizo sobrevivir. Te ayudó a transitar situaciones muy dolorosas donde sentir que no te ven, sentir que no eres importante, que no te validan, puede ser devastador, puede ser enloquecedor. Así que gracias a tu disociación lograste sobrevivir de la muerte de tu madre, del abandono de tu padre, del rechazo, de la enfermedad, de la crisis que vivía tu familia, de el sentirte nunca suficiente, el sentirse criticado. Desconectarte fue un mecanismo de sobrevivencia, de adaptación, pero que hoy es algo muy importante de validar y de observar. ¿En qué medida te disocias? ¿Cómo estás desconectado? ¿Y en qué momento te pasa más que te desconectas, ¿no? Cuando estás frente a un problema, te desconectas. Cuando estás frente a un conflicto, cuando estás frente a alguien que te ama, ojo, porque también el amor puede ser la gran amenaza en esta herida. Cuando hay alguien que me gusta, cuando hay alguien a quien se está abriendo mi corazón, cuando se empieza a abrir mi corazón, cuando me siento querido, me desconecto. Cuando siento que hay muchas personas y me van a criticar, me desconecto. Cuando estoy en grupos nuevos, con personas que no conozco, siento desconexión. ¿En qué momento te pasa? ¿Te has dado cuenta en qué momento ya no estás? Y de verdad creo que todos nos vamos a desconectar, todos tenemos este mecanismo. Ojo, no se trata de no tenerlo, no se trata de luchar contra él, se trata de ser consciente en qué y ante qué situaciones te desconectas. Porque mira, si tú estás frente a tu hijo, frente a tu pareja, si estás frente a ti mismo, ante un momento donde necesitas habitar lo que sientes, donde necesitas darte cuenta, por ejemplo, te están dando un diagnóstico de cáncer, tienes toda una situación que enfrentar, de decisiones que tomar, de situaciones que tienes que aprender, que investigar, de lo que te va a pasar, de lo que vas a sentir, y tú te disocias, entonces lo que va a suceder es que no te vas a enterar. Es que lo vas a evadir, vas a sentir que no te está pasando a ti, que le está pasando a tu vecino, que le está pasando a alguien más, pero no a ti. El problema de la disociación es que no encarnamos lo que estamos viviendo y no encarnas que te estás separando de tu pareja, que tu hijo está en drogas, que estás teniendo un conflicto, una situación que tienes que enfrentar. Y entonces te la pasas evadiendo y en tu propio mundo haciendo que las cosas se hagan un cáncer. De hecho, esta herida está muy, muy relacionada con el odio hacia nosotros mismos, que genera un cáncer, que genera un sistema inmunológico que empieza a atacarnos, con enfermedades como cáncer,
como esclerosis, como artritis, o sea, todas estas enfermedades donde el sistema empieza a atacar tu propio sistema, que te siente como el enemigo. Ajá. Entonces, ¿por qué nuestro cuerpo empieza a enloquecer y en vez de atacar las bacterias y los virus y los aspectos de la piel hacia afuera, empieza a atacar nuestro propio sistema? Y este ataque de nuestro propio sistema tiene que ver con la herida de rechazo. Ajá. O sea, como verán, es profunda, es dolorosa, es una herida sistémica, hereditaria, de tu padre, de tu madre, de tu abuela, del mismo sexo. Es una herida que nos lleva a la no existencia, incluso con ideas de suicidio, de no estar en esta vida, ¿no? Con ideas de esquizoides, de enloquecer. O sea, hay mucha gente que se desconecta de esta vida por el rechazo tan fuerte que siente. Ojo, esto no es un tema solamente de una vida y de una infancia, ¿sabe? Es una herida sistémica. La tiene tu padre, pero la tiene tu abuelo, pero la tienen las mujeres de tu linaje, pero la tienen los hombres de tu linaje. O sea, estás cargando con una memoria donde durante mucho tiempo no corre el amor por las venas de ese sistema. No corre la conexión, no corre la conexión con el cuerpo, con las emociones. O sea, algo muy importante o una serie de cosas muy importantes pasaron para que ese sistema se desconectara. Y hoy lo mejor que tú puedes hacer es conocerlo, es aceptarlo como parte del dolor que les duele a los hombres y a las mujeres de tu linaje. Aceptarlo como parte de una realidad y darte cuenta en qué momento ya estás ahí. A veces esa desconexión y esa disociación será tu refugio, el lugar donde vas cuando la vida se pone difícil, cuando no sabes qué hacer, cuando te sientes un fraude, cuando te duele la vida. No está mal lo que somos. Nuestros mecanismos no son incorrectos. Nuestras heridas tampoco son un error. Lo que necesitamos es aprender a conocerlas y a observar cómo podemos hacerlo de manera consciente, porque habrá momentos en que no toque disociarte, en que no toque desconectarte y que en realidad tengas que ganar conciencia en el territorio de tu cuerpo. Tienes que aprender a conectarte con lo que sientes, con lo que necesitas, desde sus síntomas. ¿Cómo se siente el hambre en tu cuerpo? ¿Cómo se siente cuando estás triste, cuando estás enojado, cuando tienes miedo, cuando estás aburrido, cuando te sientes no visto? ¿Cómo se siente en el cuerpo? ¿En dónde se siente ese vacío, esa presión en el pecho, esta sensación de hormigueo, de punzación, de pesadez, de tener algo atorado, de tener algo que no permite que fluya? O sea, en realidad, mucho de las heridas es una energía que está como un nudo literal de emociones, ¿no? De dolor, de energía, de cosas que no se han resuelto por generaciones. O sea, tú imagínate, o sea, observa lo que estamos hablando y date cuenta cómo es tan fantasioso y egocéntrico pensar que vas a sanar este dolor en un fin de semana, que vas a sanar el dolor en un ciclo de unas sesiones de terapia, el dolor sistémico, el dolor de toda una familia. O sea, en realidad eso no pasa. Lo que pasa es que empiezas a transitar nuevos territorios que tu sistema no logró transitar. Territorios, por ejemplo, como en este momento decido estar, mirar a los ojos, quedarme, no irme, no evadirme. Decido sentir mi cuerpo, empatizar con quien soy. Decido acompañarme en vez de odiarme, de ignorarme. O sea, todas esas decisiones de nuevos permisos de ser visto, de hacerlo bien, de reconocerte, de validarte, de permitirte ser amado. Todos esos nuevos permisos es nueva información, son nuevos territorios que no solamente te van a funcionar a ti, que te van a hacer más fuerte, más poderoso,
también le van a funcionar a todo tu sistema, porque créanme, somos parte de un campo vivo, estamos interactuando y conectados todo el tiempo con nuestro linaje, con nuestra familia. Y yo siempre pienso que los pasos que vamos dando hacia nuestra transformación son pasos que van ayudando a todos los que vienen por abajo de ti en la jerarquía del amor, pero también para arriba. Y eso es algo que necesitas hacer para poder sanar la herida de rechazo. Necesitas aprender a conectar, a reconectar contigo, a reconectar con tu cuerpo, con tus emociones. Necesitas conocer cuáles son tus mecanismos de disociación, donde ya no existes, donde ya no estás, donde la gente que te quiere ya no te ve disponible, donde ya no estás mirando con conexión, con vinculación. O sea, ¿cómo es que ejerces tu apego, ese apego evitativo y hacia dónde te puedes mover? Porque, ojo, todo lo que somos y esa identidad de lo que hemos sido es algo que puede cambiar a través de un proceso, a través de ir caminando hacia nuevos lugares desconocidos. Por eso perder el control es tan importante. Por eso aprender a caminar por nuevos lugares, por nuevas formas, conocer nuevas personas. Por eso es tan importante, porque eso te va ayudando a transitar lugares que van despertando y abriendo nueva información para poder estar presente y recuperar el derecho al amor. ¿Cómo estás con este tema? Yo te voy a invitar a hacer un ejercicio donde esta semana observes qué tan presente estás en tu cuerpo, qué es lo que sientes, cuáles son las sensaciones más comunes de tu cuerpo y cómo estás habitando tú aquí y tú ahora. Y nos vemos la próxima semana en el tercer capítulo de este podcast. En la próxima semana vamos a hablar de la herida de abandono. ¿Tú tienes herida de abandono? ¿Te gustaría sanar esta herida? Vamos a trabajarla de la mano y por supuesto con este avance en que tú puedes observar tu disociación, tu desconexión y cómo te vinculas con los demás. Y otra cosa, hacia dónde tienden tus pensamientos, cuáles son los tipos de huidas y desconexiones que tienes del aquí, del ahora. Yo soy Ana Mar Orihuela y este es el capítulo 2 de mi podcast Vitaminas de Ana Mar para Amar. Gracias, porque sanamos de la mano.